Hola gente, aquí Deyendro con ustedes para anunciaros un nuevo DLC de Planet Zoo, el de los cuidadores. Por fin estoy de vuelta al canal, ya os explicaré la razón de mi ausencia, pero no os preocupéis, que pronto tendréis nuevos episodios de la serie del Zoo Botánico de Jerez y del centro de cría del lince ibérico. Y para abriros el apetito, aquí os dejo un par de teasers de los próximos capitulitos, así que ya sabéis, permaneced atentos, no os lo vayáis a perder. En cuanto al gran anuncio de Frontier, por fin tenemos hoy el primer tráiler del nuevo DLC que llegará a nuestras casas el próximo martes 15 de octubre, o sea, la semana que viene, gente. Os hablo del DLC de los cuidadores, sin duda una estupenda noticia que celebrar, aunque también un poco triste en verdad, especialmente por lo que parece representar, pero eso ahora en breve lo hablaremos. Antes de nada, veamos qué contenido nuevo vendrá al juego. En primer lugar, lo más importante para este maravilloso juego de zoos, los animalitos. Y es que el DLC nos da la bienvenida con un nuevo gatito, el gato de payas, Manul o bolita de pelo mongola, ya vosotros decidís cómo llamarlo. En la foto que mostró Frontier en el directo, sinceramente me pareció un poquito feo, o más bien un tanto carente de pelo, sobre todo si lo comparamos con su versión real. Sin embargo, en el tráiler se ve muchísimo mejor, estoy deseando verlo en el juego. No es el animal que más deseaba, pero bueno, es adorable, y eso siempre gana. En segundo lugar, con sorpresa nos saluda el monito con extra de pelusa, el papión sagrado o babuino amadrias. Por fin un pariente del mandril que no necesita de tantos árboles para vivir. Sin duda una fantástica incorporación al juego. ¿Qué más se puede pedir? Pues lo que en tercer lugar se acaba de levantar por aquí, para darnos una despedida feliz. Queridas gentes de mi canal, os presento a uno de los animales quizás más esperados, el peluche salvaje miope de los Andes, el oso de anteojos. Un fuerte aplauso, por favor. Mira que tenemos ya osos en el juego, por no decir que están prácticamente todos. Solo faltaban este y el oso negro americano, y personalmente menos mal que han optado por esta preciosidad, que se ve absolutamente genial, pues así le damos un poco más de vidilla a Sudamérica, que la verdad es que está bastante abandonadilla. Y dicho esto, terminamos con los animales mostrados en el tráiler, y pasamos a los demás que también incluirá este DLC, y es que serán unos 7 en total. De esta forma, a los 3 anteriores se suman la cabrita con cornamenta en tirabuzón, el marjor, seguido por la enorme tortuga de espolones africana, el pequeñín Dik-Dik de Kirk y el saltarín Sifaka de Coquerel. Incorporaciones fantásticas al juego, de eso no cabe duda, pues todos los animales siempre lo son. Sin embargo, hubiese preferido otra elección, especialmente con respecto al Sifaka y al marjor. En vez del Sifaka, me habría gustado más tener algún primate sudamericano, quizás algún mono aullador, por ejemplo, para darle más vida a las selvas de esta región, y porque ya tenemos 3 especies de lémures en el juego, y monos sudamericanos solo el capuchino, pero bueno. Luego, en vez del marjor, pues habría preferido al buey almizclero, o a la mara patagónica, o al ñandú, por ejemplo. El primero porque me parece un animal muy representativo de la tundra que se lleva pidiendo desde prácticamente el comienzo del juego, y la mara y el ñandú pues por tener también más representación sudamericana en Planet Zoo, que, a ver, en términos caprinos, mola mogollón esta cabra llamada marjor, pero los otros animales que os digo también me habrían hecho mucha ilusión. De todas formas, me muero de ganas por ver todos estos animales no mostrados, a ver qué tal les han quedado, y cuando salga el DLC sin duda os traeré un vídeo analizándolos. Eso sí, con tanto animal de montaña, ya podría haber sido este un DLC de las tierras altas, y no uno cuyo título parece marcar el final definitivo de este juego. Pero la cosa de momento no termina aquí, y si bien otra vez volvemos a no tener nada con lo que habitar nuestros terrarios, tendremos con la actualización gratuita otro animal más de regalo, el leopardo africano, y acompañado de más sombreritos y de un nuevo enriquecimiento que, para sorpresa de todos, por fin se han currado, una deliciosa tarta de gelatina. Aunque ¿qué te apuestas a que solo la usará el leopardo? Pero bueno, no está nada mal para celebrar el 5º aniversario de este juegazo. ¿Y para qué quejarnos en verdad? Pues todo lo gratis es más que agradecido y bienvenido. Muchas gracias, Frontier. Y finalmente terminamos este primer análisis con lo que inevitablemente acompaña siempre a cada DLC, ya sea en mayor o menor medida.
Nada más y nada menos que 95 piezas nuevas con la que decorar nuestros zoos con temática un tanto festiva para celebrar este 5º aniversario de Planet Zoo. De momento solo podemos ver algunas en el tráiler, como estas nuevas carpas, los floripondios gigantes que a su lado se hallan, las lámparas nuevas que por ahí están colgadas y las mesas de picnic donde cebar a los visitantes para luego la jaula del leopardo enriquecer aún más si cabe, vaya. Y seguro que alguna otra que me dejo por ahí ocultada, pero bueno, ya lo veremos cuando salga el DLC. No están nada mal estas piezas, la verdad. De momento les doy el aprobado, igual que a los animales que por ahora han mostrado, pero habrá que esperar a verlo todo in-game para no dar un juicio anticipado, ¿no creéis? No obstante, sí que quiero añadir que para ser muy probablemente aquí donde hallaremos de Planet Zoo su fin, podrían haber mejorado este DLC bastante, o al menos un pelín, pero ya os diré a qué me refiero la semana que viene. Mientras, decidme vosotros en los comentarios qué os está pareciendo este nuevo DLC y la actualización gratuita. Estoy deseando saber vuestra opinión. En fin, gente, termino ya aquí este primer análisis. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle al like, suscribíos, apretad la campanita y comentad. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta pronto!